Bueno, en historia vamos a ver el tema Un vecino en expansión, que es la separación de Texas de México y la guerra con Estados Unidos. Como habíamos visto en las clases pasadas de historia, México, el gobierno mexicano estaba en disputa todo el tiempo, que si era República Federal, que si era República Central, y bueno, hubo un periodo en el que México se convirtió el país en una república centralista y el que fue presidente fue Antonio López de Santa Anna. Ese presidente tomó muchas malas decisiones para el país y una de las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala gestión fue la pérdida de gran parte de nuestro territorio. Como les había platicado antes, en el área de Texas, por aquí está, donde era Texas, todo esto se perdió. Déjenme buscar otro mapa. Se perdió el territorio, por ejemplo, de Alta California, Nuevo México, etcétera. Todo esto era parte de México, o sea, gran parte de Estados Unidos realmente era parte de México. Bueno, como les había dicho, en la parte de Texas se empezó a llenar de pobladores norteamericanos y les habían pedido permiso de vivir ahí porque ya había mucha gente en Estados Unidos. El gobierno mexicano les dio permiso, pero ellos con unas condiciones, pues que hablaran español, que fueran católicos, que respetaran las leyes mexicanas, y nada de eso sucedió. Ellos seguían hablando su idioma, seguían con sus religiones, etcétera. Entonces decidieron independizarse, dijeron, no, pues vamos a ser independientes de México y vamos a formar parte de Estados Unidos. Eso causó mucha tensión entre ambos países, ¿sí? Pero a pesar de eso, México seguía más interesado en sus luchas internas de poder que en solucionar este problema. Entonces Estados Unidos ya no llenó, o sea, ya no se le hizo suficiente el haberse apropiado de Texas, sino que ahora querían Nuevo México y California. Como México les dijo que no se los iba a vender, pues ellos decidieron declarar la guerra. ¿Con cuál intención? Pues con apropiarse de esos territorios. Entonces la guerra empezó en 1846. Todo sucedió en el norte de México, pero luego fueron avanzando hacia el puerto de Veracruz hasta que llegaron en 1847 las tropas norteamericanas llegaron a la Ciudad de México. Y como les había dicho, en una guerra pues se va avanzando en el territorio y cuando se llega a la capital del país, pues es porque ya los tienen acorralados, ¿verdad? Porque ya iban ganando. Entonces, pues lamentablemente, por ahí, por ejemplo, sucedió lo del que llegaron al castillo de Chapultepec. Hubo muchas muertes de soldados mexicanos porque aparte no estaban bien preparados, no tenían buenas armas, a diferencia de los norteamericanos, ¿verdad? Pasaron varios meses hasta que finalmente, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México aceptó la pérdida de Nuevo México y California, o sea, se rindieron y les dijeron que se quedaran con el territorio. A cambio de eso, Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos, o sea, era una burla, ¿verdad?, esa cantidad a cambio de tantísimo territorio que se le cedió a Estados Unidos. Esa derrota militar pues fue muy fuerte para México porque pues fue un gran territorio el que se perdió. Aquí está la imagen de lo que todo esto azul era parte de México, que era California y Nuevo México. Ya se había perdido Texas y después en 1853 Santa Anna vendió este territorio de la Mesilla y así quedó de esta manera pues el territorio recortado hasta como está hasta nuestros días. A partir de eso ya no se volvió a perder territorio, pero todo fue culpa del mal gobierno de Antonio López de Santa Anna. Entonces la actividad va a ser leer estas páginas que les mandé desde la 28 hasta la 31 y después van a contestar las 73 y 74 de su cuadernillo. La 73 es la independencia de Texas. Van a leer con
a contestar lo que se les pide. Condiciones que México puso a los colonos para instalarse en Texas. Aquí a lo mejor hay que regresarse un poquito, páginas 26 y 27. Leer con atención y luego pues ir contestando las preguntas que vienen. Y luego escribe 3 causas y 3 consecuencias de la independencia de Texas. Causas, 3 causas de por qué Texas se independizó de México y consecuencias, cosas que pasaron a partir de eso. Y después en la página 74, la guerra con Estados Unidos. Aquí vienen las páginas 28 a la 31 y hay que ir contestando. Bueno, van a colorear el dibujo y van a ir contestando las batallas, los años. Escribe el nombre de los niños héroes que murieron en la batalla. Esto a lo mejor hay que investigarlo en internet, ¿sí? ¿Quiénes eran los niños héroes? Pues cadetes militares, o sea, estudiantes, eran muy jovencitos, estaban estudiando apenas para ser soldados, pero al llegar el ejército a la Ciudad de México, el ejército estadounidense, pues ellos se vieron forzados a defender el castillo de Chapultepec y pues murieron todos en la batalla. ¿Sí? Luego, ¿con qué tratado se firmó la paz y qué aceptó México al firmar los tratados? Pues la pérdida de California y Nuevo México, de muchísimo territorio. Y bueno, esta sería la actividad de historia.